Una de las propiedades físicas más comprensibles es, probablemente, la forma de un objeto. Y si tomamos una cámara sencilla, tiene esta forma estándar. Ahora bajemos un nivel, pasemos al nivel de los átomos, pasemos al nivel de las partes subatómicas. Entre las partículas subatómicas hay una estándar, pero muy interesante, que se llama electrón. El electrón también debería tener una forma, porque si decimos que esta partícula existe, lo más probable es que también deba tener alguna forma estándar. Pero la paradoja es que, en realidad, el electrón no tiene una forma estándar. ¿Y cómo puede ser que el electrón, al parecer, tenga algunas características materiales, pero no tenga ninguna forma? Hoy tendremos que responder a esta pregunta. Todo esto es interesante porque las circunstancias que discutiremos hoy de manera sencilla en relación al electrón también se aplican en gran medida a otras partículas cuánticas, de las cuales existe una enorme variedad. Sin embargo, ahora pasemos específicamente al electrón. Bueno, si no ves mi canal, si te pierdes mis videos, entonces todavía no sabes que en realidad partículas como el electrón no tienen forma en el sentido estricto de la palabra. Esta cámara se puede tocar, esta cámara se puede medir con una regla, esta cámara se puede colocar junto a otras cámaras similares, ocupará cierto volumen, y todo esto en esencia se describe por la forma que tiene esta cámara. Es completamente evidente que, si la cámara tiene una protuberancia como esta con el objetivo, será más difícil apilar una sobre otra que si la cámara fuera completamente plana por todos lados. Todo esto está determinado por lo que discutimos en relación a las formas. Y una partícula que pretende ser entendida como una partícula material, aparentemente, también debe tener una forma. Y por supuesto, siempre nos gusta mucho usar esa comparación de que el electrón será alguna especie de bolita, una pelota de béisbol o algo así, y que esa bolita se puede usar de alguna manera. Nuevamente, veamos los materiales educativos estándar, veamos la comparación estándar. Y muy a menudo veremos que el electrón realmente se compara con una bolita. Es más, tanto los fotones como muchas otras partículas cuánticas también se comparan con una bolita. Nuevamente, si ves mi canal con regularidad, ya sabes que esto es completamente incorrecto, y que las partículas cuánticas y las partículas del nivel del electrón solo tienen propiedades materiales dentro de ciertos límites. En esencia, si hablamos de manera abstracta, el electrón es algo indefinido, que posee solo algunas, únicamente algunas propiedades materiales. Por eso, las comparaciones basadas en bolitas que vuelan, se empujan o intentan atravesar una estructura cristalina de átomos, donde así imaginamos el gas electrónico, en realidad, estos modelos no son del todo correctos. Es más, les voy a decir algo interesante. Así es como imaginan ustedes el proceso de paso de la corriente por una muestra metálica. Nuevamente, guiándose por esos modelos que constantemente encuentran, probablemente se imaginan la red cristalina del metal. La red cristalina del metal probablemente está compuesta por los nodos de esa red donde se encuentran los átomos, y entre estos nodos de la red cristalina se mueven los electrones. Pero incluso a ese nivel este modelo es completamente incorrecto. Y es incorrecto porque en realidad los electrones no se mueven a ningún lado. Actualmente es más correcto decir que los electrones se encuentran vinculados estrechamente a átomos concretos y específicos, y al recibir el impulso de la energía en forma de corriente eléctrica a través de un conductor, estos electrones se desplazan formando una onda que, al igual que el péndulo de Newton, se propaga a través de la totalidad de la estructura metálica. Sin embargo, se pueden encontrar muchos modelos 3D donde el electrón aparece como una bolita y atraviesa de forma incorrecta la red cristalina, se engancha en sus nodos y empuja a otros, aunque el proceso es distinto. En realidad, en esencia, los electrones se desplazan dentro del conductor muy raramente. Sí, en efecto, hay electrones individuales que viajan por el conductor, y estos electrones individuales se comportan de una manera completamente distinta a como en realidad solemos imaginárnoslo, así que tengan esto en cuenta. Pero además de esto, tengan en cuenta que en realidad la ilustración del electrón como una bolita es incorrecta. Y entonces, ¿cuál es la representación correcta? Preguntémosle esto a los científicos. Bueno, aquí hay dos teorías interesantes, de inmediato, ni siquiera hipótesis, sino teorías propiamente dichas. Temo equivocarme, porque constantemente me corrigen diciendo que confundo teorías con hipótesis. Bueno, está bien, espero que me perdonen, porque creo que transmito el sentido principal de manera correcta. Y en este caso, los electrones se describen en la física clásica de dos maneras. Una de las opciones que utiliza la física estándar es describir al electrón como una partícula puntual. El otro método que utiliza la física ya se basa en algunas propiedades cuánticas del electrón. El electrón se describe en forma de una función de onda. El electrón se convierte en una densidad de probabilidad. Y aquí es donde ocurre una paradoja absoluta. Resulta que intentamos imaginar un punto que está esparcido por todo el universo. Dejen que esto pase a través de ustedes. Hablando en términos simples, es un disparate. ¿Cómo tener una partícula puntual?
cómo puede ocupar un espacio enorme y cómo puede este objeto puntual esparcir sus propiedades por cierta región aunque no sea infinita. Y aquí es donde empieza lo más interesante. A partir de este momento, deben escuchar y prestar mucha atención a todo lo que les voy a contar. Para empezar, hablemos de qué es exactamente una partícula puntual. ¿Qué entienden los físicos por partícula puntual? En cierto sentido, es una especie de abstracción matemática. Y esta abstracción matemática es la base de todo el modelo estándar. ¿Qué significa esto? Bueno, recordemos en geometría qué es un punto. Probablemente se imaginen que, por ejemplo, ponen un punto en una hoja con un bolígrafo, ese punto. Pero no, amigos míos, en realidad esa comprensión escolar del punto es completamente incorrecta. Y esa comprensión escolar del punto proviene de que en ese momento simplemente nadie se lo cuestiona. El profesor los llama al pizarrón, dibuja dos puntos, el punto A y el punto B, y les dice, tracen una línea recta que pase por estos dos puntos. Es en ese momento cuando se les queda grabado qué es un punto, un objeto que se dibuja con tiza en el pizarrón. En realidad, desde el punto de vista matemático, es imposible dibujar un punto. Lo que se dibuja ya es, como mínimo, un objeto bidimensional. Ya es un objeto que tiene dos dimensiones, y este objeto se puede medir en dos direcciones. Es más, si profundizamos, resulta que este objeto también se puede medir en tres dimensiones. Es decir, en principio, también se puede medir el grosor de lo que queda en el pizarrón, pero eso ya es ponerse demasiado quisquilloso. Por lo general, en estos momentos dicen que ya se te fue la cabeza. No obstante, un análisis tan preciso es clave para entender la realidad, pero no es el tema central ahora. Así, al dibujar un punto en el pizarrón, solemos imaginarlo como un objeto así. En realidad, matemáticamente, un punto es un objeto de dimensión cero. ¿Y qué es un objeto de dimensión cero? Significa que solo existen sus coordenadas. Así no se puede ubicar la coordenada como un punto en el papel. Esa coordenada no puede marcarse en el pizarrón, así que simplemente será así, simplemente así y ya está, son solo coordenadas. Repito esto tantas veces, trato de explicarlo tan claramente para que entiendan esta particularidad. ¿Por qué esto nos sorprende en este contexto? Porque si estamos hablando de partículas concretas, si decimos que estamos trabajando con electrones, si decimos que esta partícula es, de alguna manera, material o posee propiedades materiales, ya no podemos aproximar ese punto que en esencia no es nada, que es un objeto de dimensión cero y que solo indica dónde se encuentran las partículas, pero no tiene ninguna dimensión ni se asocia mentalmente con la idea de que esto sea una partícula. Sin embargo, toda la física estándar, todo el modelo estándar, parte precisamente de la idea de que todas las partículas se representan de esta manera, y para un físico, el electrón es una partícula de dimensión cero. Es una partícula de dimensión cero. En esencia, todo lo que sabemos sobre el electrón es el punto en el que se encuentra. Al mismo tiempo, a ese punto se le imponen diversas ideas sobre sus propiedades. Para alejarse de estos conceptos mecánicos, donde el electrón es un punto, se introdujo la idea de la física cuántica propiamente dicha. Está claro que la física cuántica no está relacionada únicamente con el electrón en sí, y que no está orientada a explicar solo sus propiedades. Pero sin embargo, es precisamente la física cuántica la que, en este contexto, añade propiedades al electrón. Las propiedades que hacen que el electrón sea un electrón. La física cuántica sobre esta partícula es muy extraña. En este contexto pasamos de ver al electrón como un punto a que se convierta en una región. Hay mucho de qué hablar. Se podría hablar de las propiedades cuánticas concretas del electrón o discutir sobre las características del electrón como partícula, pero en este momento nos interesa específicamente su forma. ¿Qué podemos decir y qué pruebas reales confirman que todo nuestro enfoque es correcto? Para empezar, quiero recalcar una vez más que para la física, el electrón es una partícula puntual y a la vez dispersa por todo el universo. Por supuesto, estas propiedades tan interesantes no se han inventado de la nada. Se derivan de una serie de experimentos, de varias teorías, se confirman matemáticamente y se manifiestan en la práctica. ¿Cómo supieron los físicos, por ejemplo, que el electrón es una partícula puntual? Realmente todo se basó únicamente en esta loca abstracción de que existe un objeto de dimensión cero, que es un punto. No, en realidad existe, por así decirlo, un conjunto de métodos que permiten descubrir esto. Y uno de esos métodos es la dispersión de partículas en un colisionador. ¿Cómo se puede entender si una partícula está compuesta de algo? ¿Cómo se realiza el experimento que demuestra que esta partícula es un leptón, es decir, que no tiene componentes internos? O si esta partícula se descompone en otros quarks, como muchas otras partículas de tipo subatómico. Existen diversos tipos de partículas en los aceleradores. Por lo general, se trata de colisionadores similares al gran colisionador de hadrones,
que las aceleran a velocidades increíblemente altas. Luego hay blancos especiales donde estas partículas chocan y en el momento en que chocan ocurre un proceso interesante. El proceso interesante consiste en que la enorme energía hace que la partícula se desintegre en sus componentes. Ahora estoy exagerando este proceso, lo simplifico bastante, quizás incluso me equivoque, pero de todos modos la lógica del experimento es la misma. Hay que hacer chocar dos objetos con tanta fuerza que se desintegren en sus componentes. En términos simples, es como si chocáramos un coche contra una pared y observáramos qué tornillos se soltaron. Y este método ha demostrado ser muy eficaz. Este método ha resultado ser tan efectivo que muchas predicciones teóricas que alguna vez hizo la matemática se han hecho realidad en la práctica. Gracias a la detección precisa, hemos podido observar muchos de los componentes de las partículas a nivel subatómico y entender que en efecto están compuestas de algo. Pero esto no funcionó con el electrón. Sin embargo, en un vídeo del canal, del cual por supuesto dejaré un enlace en los consejos o en la descripción, dije una vez que la historia de la estructura del electrón es más complicada. Los físicos, en términos generales, reducen todo a que de hecho el electrón está compuesto únicamente de sí mismo. Pero no se puede descartar en absoluto que, en realidad, el electrón tenga una estructura interna compleja. Ahora no voy a repetir todo el contenido de ese video del canal sobre este tema, simplemente les recomiendo que lo vean. En esencia, en este contexto, nos hemos quedado en que el electrón no se desintegra, y a partir de esto llegamos a la conclusión de que esta partícula probablemente es puntual. En realidad, esta lógica no parece razonable. ¿Por qué? Porque chocamos la partícula, vemos que no se desintegra y decimos que es puntual. Pero esto, al menos, permite confirmar que en el modelo estándar se utiliza la matemática correcta. Es decir, el mecanismo de cálculo para un objeto puntual se confirma en la práctica con lo que vemos sobre cómo se comporta este objeto en experimentos reales. Pero, sin embargo, admitan que es muy extraño que un objeto, que perfectamente podría tener algunas dimensiones, se convierta en un objeto puntual. Y esta conclusión se saca simplemente porque no se desintegró en nada. En gran medida, la conclusión que acabamos de sacar es apoyada por otros físicos, y ellos están de acuerdo con la afirmación de que el electrón puede ser una partícula de tamaño infinitesimal, o mejor dicho, una partícula de tamaño muy pequeño. Pero esto no significa que sea de dimensión cero, ni que sea simplemente un punto. El hecho de que no se haya podido extraer nada del electrón cuando se lo hizo chocar con otra cosa, de ninguna manera significa que el electrón sea una pequeña partícula puntual de dimensión cero. Y toda esta historia del modelo estándar, que implica que el electrón es una partícula de dimensión cero, que el electrón es simplemente un punto, en realidad solo es necesaria para describir estadísticamente el comportamiento de los electrones. En otras palabras, esto significa que en sentido físico, lo más probable es que el electrón no sea un punto. Y toda esta historia de que es una partícula puntual es una simplificación excesiva de los problemas. Y aquí es donde nos ayuda el conocimiento de que el electrón, al parecer, posee cierto tamaño. Si abres un libro de texto y miras cuál es el tamaño del electrón, verás el valor estándar. Ahora lo mostraré en la pantalla. Esta es la distancia donde la repulsión propia electrostática iguala a la energía en reposo de mc2. Es decir, en esencia esto no es una magnitud real, en realidad, de nuevo es una magnitud calculada, y en esencia otra vez obtenemos una especie de anécdota matemática, una especie de galimatías matemática. Sin embargo, se utiliza bastante. Pero de nuevo, fíjense, partimos del hecho de que nosotros no consideramos al electrón como un objeto de dimensión cero, sino como un objeto que tiene tamaño, dijimos que, según los cálculos, se obtiene este valor. Sobre esto también vale la pena reflexionar. Pero aquí no se menciona la superficie del electrón ni qué forma debería tener, no lo vemos. Entonces, resulta que saber que el electrón es como una partícula puntual, y que aunque lo parece tiene un tamaño, no nos ha ayudado mucho a entender qué forma debería tener. Vamos a recurrir al mundo cuántico y veamos qué forma tendría el electrón allí. Ya hemos dicho que, según esta concepción, el electrón es una cierta densidad de probabilidad. Esta densidad de probabilidad se describe mediante la función de onda estándar, y esta función de onda nos dice qué propiedades del electrón podemos encontrar, calcular y medir. ¿Y qué propiedades deben resultar de los electrones en este caso? En esencia tenemos exactamente esa situación, ese sistema en el que no hay nada hasta el momento de la medición. Sin embargo, aquí el paradoja se manifiesta de una manera aún más evidente. Sucede que un sistema puntual, que podemos determinar con precisión, un sistema puntual que podemos definir en un punto concreto, y que el modelo estándar al parecer sabe hacer, acaba disperso en cierto volumen. Pero la física cuántica responde a esto diciendo que el sistema es puntual, pero existe una región de probabilidad. Encontrarás el punto, pero solo con cierta probabilidad.
Aquí ocurre el colapso con las mediciones, momentos propios de todo el mundo cuántico. Esos mismos momentos que hacen que Niels Bohr se vuelva loco, y esos mismos momentos que hacen que este mundo sea completamente ilógico para la percepción de cualquier persona común. Sin embargo, pase lo que pase, llegamos a lo mismo. En el momento de la medición, la función cuántica, de alguna manera, ya sea que colapse o que le ocurra algo, de alguna forma se manifiesta el estado más probable. Y así, obtenemos ese mismo punto del que hablábamos, ese mismo punto que ya posee propiedades extrañas, ese mismo punto que supuestamente ya está difuminado. ¿Y qué explicación concreta hay de por qué sucede esto? En realidad, no es tan importante aquí. Puede ser la interpretación de los muchos mundos, donde existía una enorme cantidad de universos, y en uno de esos universos resultó que el punto estaba precisamente allí, con esos parámetros y propiedades específicos. Puede ser la lógica de la onda piloto, donde esa onda piloto ya contenía propiedades concretas. O puede ser el determinismo basado en variables ocultas, que muchos critican fuertemente. Así que, de una manera u otra, la física cuántica, la percepción cuántica del mundo, nuevamente, no nos da una respuesta directa sobre cuál es la forma del electrón. Y nuevamente nos encontramos ante el dilema de tener un objeto material que queremos tocar, un objeto material que se manifiesta bastante bien cuando nos da una descarga desde el enchufe, y un objeto material que posee una serie de propiedades materiales. Y parece que por lo visto debe poseer alguna forma. Del mundo cuántico se deduce que la forma del electrón es una especie de nube difusa e incomprensible, donde puede ser un punto en un lugar concreto con una probabilidad determinada. Bueno, ¿eso significa algo? Para el mundo material eso significa poco, y la forma del electrón nuevamente se vuelve incomprensible. Podemos tomar el camino sencillo y decir que el electrón simplemente no tiene ninguna forma. Pero, sin embargo, también reconocemos que los electrones interactúan entre sí y con otros objetos. Y si es así, en algún lugar, en algún nivel, ¿eso debe suceder? La cuestión es que una forma se encuentra con otra. Después de todo, nosotros debemos localizar estos sistemas para interactuar, ¿verdad? Aquí la física actúa de forma astuta e interesante. Dice que, al parecer, el sistema con el modelo puntual del electrón es correcto, que el modelo estándar funciona y que todos los cálculos matemáticos nos ayudan. Y al mismo tiempo dice que la física cuántica también es correcta y que los cálculos de la física cuántica también funcionan. Bueno, está bien, que así sea. Imaginemos que el electrón es una especie de extraña región del espacio, que tiene una forma incomprensible, como si fuera gelatina o algo indefinido. Y esto no tiene ninguna analogía material, pero necesitamos medirlo de alguna manera. Y aquí es donde los experimentos concretos retoman esta idea y utilizan algunas propiedades del electrón para poder decir que tiene una forma determinada. ¿Y qué se puede ver allí? ¿Qué se puede tocar para poder hablar sobre la forma? Bueno, hay que decir de inmediato que por supuesto no se puede ni ver ni tocar nada. Verlo en general queda descartado de inmediato porque no podemos ver partículas de ese nivel. Sobre esto ya he hablado muchas veces en el canal, y muy a menudo discutimos el hecho de que existe un concepto llamado límites de difracción, existe el concepto de límites de dispersión. Hay muchas propiedades que, en esencia, nos prohíben ver el electrón. Es más, incluso si hablamos de la detección de algunos nodos de la red cristalina, podemos decir sobre la distribución de ciertas ondas, otros efectos que están relacionados con esto, pero con el electrón, por así decirlo, prácticamente nunca podemos hacerlo. Entonces, ¿qué podemos hacer en general para de alguna manera tocar ese electrón? Y mucho menos, ¿qué podemos hacer para de alguna manera ver su forma? Bueno, probablemente sea lógico suponer que hay que usar algunos métodos indirectos de medición, pero los métodos indirectos de medición consisten en que le echamos un saco de harina a un fantasma invisible. La medición indirecta es mucho más interesante. Hay varios métodos aquí, pero prácticamente todos los métodos que mencionamos, prácticamente todos los métodos que discutimos, se basan en que el electrón, en ciertas circunstancias, debe desviarse de algunas propiedades estándar o características. Uno de los métodos más comunes es el método del momento dipolar eléctrico, EDM. En esencia, esta técnica consiste en colocar el electrón en un campo eléctrico fuerte y observar cómo reacciona el electrón, cómo reacciona a él. Desde varios lados, este electrón es empujado por el campo eléctrico. Uso analogías muy simples que, aunque quizás no sean del todo exactas, espero que transmitan la esencia del experimento. Entonces, se toma este electrón y se coloca en un campo eléctrico. Este campo eléctrico, en cierto modo, rodea a este electrón y hace que el electrón interactúe con dicho campo eléctrico. Y si el electrón tiene una forma algo irregular, entonces el efecto de cuánto empieza a girar, rotar o moverse el electrón será determinado por el lado desde el cual el campo eléctrico rodea a ese electrón. Si la interacción es igual desde todos los lados, eso significará que el electrón no tiene ninguna desviación concreta respecto al estado ideal. No es difícil suponer aquí que, si estamos hablando de un estado ideal, entonces debe ser algo ideal.
¿Y qué es lo más ideal que tenemos en física en general? ¿Qué forma adquiere una gota de agua cuando está en ingravidez? Es fácil recordar esos mismos videos que viste sobre el espacio. Es fácil recordar esos videos que muestran desde la Estación Espacial Internacional y recordar cómo el agua adquiere la forma de una esfera. ¿Por qué esferas? Sí, porque es la forma ideal, equilibrada, y en este caso partimos de la idea de que si nada hace girar al electrón cuando se coloca en campos eléctricos de diferente tipo, lo más probable es que tenga una forma ideal. La forma ideal es una esfera, como ya hemos averiguado. Y por eso suponemos que el electrón tiene forma esférica. Y parecería, aquí está la respuesta a la pregunta, parecería que ya hemos dicho que la forma del electrón es una esfera. Experimentalmente vimos que el electrón se comporta como una esfera. Simplificando el experimento, esta esfera no gira bajo ciertas condiciones y al no tener orientación espacial, reacciona igual en toda dirección, lo que significa que es perfecta. Parece que respondimos la pregunta principal de este video, pero es pronto para concluir. Debemos superponer nuestras ideas físicas sobre la puntualidad del electrón y su densidad de probabilidad con la noción de que es una esfera. En principio, es lo que hacen los científicos. Toman la idea de que es una partícula puntual. Dicen que esta partícula puntual tiene cierto grado de probabilidad de ser detectada, y afirman que todo esto además está concentrado de manera esférica. Así que resulta algo así como un unicornio, un tenetolca o catapés, llámenlo como quieran. Pero de una manera u otra, llegamos a que esto es una esfera con bordes difusos, una esfera que se describe mediante modelos probabilísticos, una esfera en la que, en esencia, está oculta la probabilidad de que el electrón se encuentre precisamente allí. La paradoja, que se basa en que una partícula puntual resulta estar esparcida por todo el objeto, se resuelve en gran medida gracias a que decimos que es una pregunta diferente. Cuando preguntamos qué es un electrón y cuál es su forma, debemos decir que es una partícula puntual según el modelo estándar y se rige por las leyes que existen en la física estándar. Al hablar de cómo se comporta, debemos usar conceptos del mundo cuántico y aplicarlos al hecho de que es una partícula puntual. En esencia, respondemos de forma diferente a la pregunta de cómo y a la de dónde. Es decir, la pregunta ¿dónde? Es un momento determinista que se manifiesta al medir y es un punto, mientras que el cómo se refiere al comportamiento del electrón vinculado a su región de probabilidad. El electrón es un objeto puntual, pero se comporta como un sistema cuántico. ¿Cómo actúan estos sistemas? Ya lo hemos discutido muchas veces. Y en esencia, probablemente, cuando hablamos de cómo imaginarse un electrón con una forma concreta, es una pregunta que se parece a la de cómo imaginar, bueno, por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar una moneda salga cara o cruz, que es 50 y 50. Es una pregunta de aproximadamente ese nivel. Aquí, al parecer, hay que aceptar que las partículas de este tipo en general no se comportan como deberían comportarse las partículas materiales. En esencia, en mi opinión, todo el problema proviene de que los físicos no entienden completamente con qué están trabajando. Y no, no es una frase llamativa o rimbombante, es más bien una afirmación realmente cierta. Miren, cuando tomamos algo a la escala de nuestro mundo material, por ejemplo, esta cámara tan maravillosa, aunque en cierto modo no tan maravillosa, pero eso no importa. Esta cámara, sea muy maravillosa o no tanto, manifiesta ciertas propiedades. Al principio del video las mencioné, y en principio es fácil imaginarlas visualmente. Para nuestras aplicaciones prácticas, estas propiedades son suficientes. Para poder aplicar ciertas leyes físicas y trabajar con un objeto como esta cámara, con esta forma, tenemos conocimientos suficientes. Y este nivel en principio es exhaustivo. Está claro que si profundizamos en la estructura de esta cámara, veremos muchos procesos interesantes, hasta el tunelamiento cuántico que tampoco está completamente explicado. Pero de una manera u otra, cuando pasamos al nivel cuántico, nos encontramos con objetos, no partículas, no cuerpos materiales, sino precisamente objetos que se comportan de una manera tan extraña que solo pueden describirse mediante las matemáticas. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Tenemos un cierto mundo matemático que manifiesta algunas propiedades del mundo material. Para la ciencia esto no es nada aterrador, pero para el nivel de la ciencia popular, para el nivel de comprensión que tenemos nosotros, para el nivel en el que intentamos entender las cosas, esto es una verdadera catástrofe. En realidad, simplemente hay que aceptar que la realidad es mucho más profunda, mucho más interesante y mucho más compleja de lo que podemos siquiera imaginar. Y la física se enfrenta a esto en gran medida, mientras que los científicos, si se fijan, lo aceptan con total normalidad. Así que la idea principal de todo este video, la principal dificultad para entender todo lo que hemos discutido, radica precisamente en que necesitamos
Trasladar un sistema complejo con un tipo incomprensible al nivel de nuestra percepción material. Y en este contexto, el concepto de la forma del electrón se vuelve completamente irrelevante. La forma del electrón se convierte en una propiedad adicional que, en principio, no es aplicable a este electrón. Sin embargo, si quieren una respuesta sencilla a esta pregunta, siempre podemos recurrir a todos los razonamientos que hemos expuesto anteriormente. En esencia, si respondemos de manera muy breve, el electrón tiene la forma de una esfera, pero no una esfera con un límite definido, sino con un borde difuso. Esta esfera, en cierto modo, ilustra la probabilidad de que ocurra uno u otro evento al medir este electrón. Y en esencia, la esfera es un método de distribución de probabilidades. Esta esfera no gira en nada, no se mueve en ningún campo, y esto confirma que realmente es una esfera. Y el hecho de que el electrón sea una partícula puntual se deduce de que dentro de esta esfera, al medir una propiedad concreta, en esencia, llegamos precisamente a ese punto que existe en el modelo estándar. Y muy brevemente, ¿qué es un electrón? Bueno, en esencia es una esfera difusa. Creo que para un nivel de divulgación científica, una definición así será más que suficiente. Y, por supuesto, espero que les haya resultado interesante y que el video les haya parecido útil. Si encontraron la respuesta a su pregunta, si el material les pareció valioso, entonces, como siempre, les pido mucho su apoyo. Apoyen el proyecto con un me gusta y, como siempre, les pido que visiten Boosty. Sigan el enlace y suscríbanse a Boost. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a todos los que ya apoyan el canal en Boost. Y como es tradición, agradezco a todos los que han visto el video hasta aquí. Una vez más, denle me gusta para que YouTube lo promocione. Hasta la próxima, mis mejores deseos. Adiós. Muy pronto hablaremos sobre nuevos e interesantes aspectos físicos de la realidad que nos rodea.